Verónica, Maritza, ¿evolucionista o creacionista? No. Podemos hacer ¿Cómo hago para compartir la manito flaca y que yo podemos hacer ¿qué les puedo decir, no? Porque si nos adentramos a lo que es científico, existe existe la, la evidencia de que fue así, ¿no? Pero no descarta que no tengamos una religión, por decirlo así. No podemos decir que aquellos todos científicos, investigadores acerca de este tema sean ateos o no crean en este ser supremo, ¿no? Que por el otro lado no existe una evidencia comprobable de la existencia de este ser divino que creó el universo y la tierra. No, no la existe. Eh, pero los científicos no descartan que hay ¿qué se puede decir? Una explicación mucho más allá de los científicos, ¿no? Y esto sucede la gran mayoría cuando hablamos de la ciencia médica, ¿no? Que no a veces las personas tienen enfermedades que científicamente son incurables, pero se curan. Entonces, a los que llaman milagros, ¿no? Entonces, por parte de los científicos médicos no encuentran una respuesta de qué pasó o científicamente no pueden comprobar qué pasó, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que todos aquellos que crean en o que se elijan bueno, el creacionismo, perdón, el evolucionismo no quiere decir que no crean en Dios o no crean en un ser supremo o en un espíritu o en ese algo que puede hacer milagros, ¿verdad? Entonces, todos los creacionistas, en cambio, sí optamos y eh, me uno a los creacionistas de que somos creados por un ser divino, ¿no? Existen este tema es bastante extenso, el que ustedes pudieron estudiar la clase anterior, ya que existe mm, gran variedad de teorías, gran variedad de hipótesis acerca de esto de la evolución, de la teoría del Big Bang, todo eso, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se han adentrado a esta información y preguntarse que de dónde venimos o qué pasó o quiénes somos, ¿no? Porque recordemos que el universo es infinito hasta donde puede ser investigado y no sabemos que existe más allá. No sabemos que existe más allá o existe la posibilidad de que nosotros como personas seamos un universo para los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Entonces, existe un sinnúmero de hipótesis ante este tema bastante extenso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver el tema que nos toca. Sí, también vieron la gran explosión, que es el Big Bang, cómo se explotó y se formaron los planetas y el sistema solar. Mm, hasta qué página les dije que trabajen en origen de la vida? Deme un ratito, chequeo hasta dónde les dije. la 19. Gracias, Mónica. Entonces, estoy, vamos hasta el origen de la vida, ¿no? ¿Y ustedes sabían que eso de que
¿no es cierto? Ahorita, por ejemplo, tienen ahora en la actualidad, todos los gobernantes, todas las naciones están, ¿qué les puedo decir? Poniendo su granito de arena en este problema del calentamiento global, ¿no? ¿Por qué? Porque se están terminando los hábitats, se están derritiendo los polos, pero ustedes sabían que esto que está pasando es un proceso normal que la Tierra, que la Tierra pasa. La diferencia es que el ser humano lo está acelerando, lo está haciendo que pase cada vez más rápido. Y les invito a ver estos documentales porque la Tierra siempre ha pasado por estos procesos. Se calienta, estalla, se enfría, se congela. Otra vez el sol la vuelve a calentar, estalla y se vuelve a congelar. Ha sido un proceso de millones de años. ¿Qué ha pasado esto? Se congela, se congela, se calienta, estallan volcanes, suceden catástrofes naturales, estalla en sí, el planeta estalla en calor, se vuelve a enfriar. Y otra vez el sol lo vuelve a calentar, otra vez. Pero esto pasa cada millones de años. Entonces usted no se preocupe que para ese momento usted no va a vivir. No sabemos si la población de millones de años pueda contener esto, ¿no? Lo que ahora sucede es que el ser humano como tal, ante la contaminación y todo lo que sucede en la actualidad, por ejemplo, la degradación del suelo, los hábitats destruidos, solo lo acelera, lo hace más rápido. Pero este proceso del calentamiento y de la glaciación ha sido procesos que ha pasado una y otra vez aquí en el planeta Tierra, ¿no? A ver, hasta la 19. Vamos entonces al origen cósmico. El origen cósmico. Existe una hipótesis que considera que la vida se originó en el espacio y que viaja entre los diferentes planetas o incluso entre los diferentes sistemas solares. Nosotros tenemos un sistema solar, ¿verdad? Y existen diferentes sistemas solares. Un filósofo griego mencionó que al origen cósmico es el responsable del origen de la vida. Análisis realizados a meteoritos donde se encontraron materia orgánica como aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos grasos e hidrocarburos fueron algunas de las evidencias que justificaban estas hipótesis, ¿no? Lo demostraron así. Hace algunas décadas se consideraba que no podía existir vida en otros planetas, debido a que los microorganismos no resisten las radiaciones en el espacio y porque las células no podrían estar a un estado lenta, latente durante millones de años. Además del agua, un factor limitante en el espacio, es decir, no hay, es limitado, es considerada una sustancia determinante para la vida, el líquido vital que llamamos, ¿verdad? Ya que es utilizada en las reacciones químicas de las células. Se conoce también que las condiciones que atraviesa la atmósfera e ingresar a la Tierra son muy adversas. Por lo tanto, los microorganismos tendrían mucha dificultad para hacerlo, sufriendo un proceso de esterilización, es decir, que no se pueden reproducir, ¿no? Esterilización. Los científicos se encuentran aún estudiando esta hipótesis para establecer evidencias que justifique lo que se mencionó. En 1970, estudios científicos realizados por radioastrónomos revelaron que muchos materiales básicos de la Tierra aparecían en el espacio. Comenzaron una búsqueda sistemática de composiciones químicas en las gigantes nubes de polvo interestelar,
encontrando por lo menos 30 composiciones orgánicas en nuestra Vía Láctea, las cuales se comprobó que se encuentran de moléculas bien conocidas por los químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos químicos que encontraron en las nubes cósmicas se encontraban en los meteoritos encontrados en la Tierra. Y es que especulan que puede haber vida en otro planeta gracias a estos elementos. ¿Por qué? Porque los encontramos aquí en la Tierra, ¿no? Solo que con la diferencia de que con agua limitada, ya que el agua es un líquido vital para la vida, no solo para la vida. Estos compuestos orgánicos estos compuestos orgánicos encontrados, está como por ejemplo una sustancia cuya unión produce aminoácido que se presenta frecuentemente como base de la proteína albúmina. Aún más asombroso, las moléculas de azúcar que forman parte de la molécula hereditaria como el ARN, que se encuentra sin excepción en toda enorme diversidad de los seres vivos que habitan en la Tierra y cuya función es recoger las instrucciones del código genético del ADN y llevar este mensaje a la formación de las proteínas. Y encontraron una sustancia que todos los seres vivos tenemos. Entonces, cada vez la ciencia va avanzando en estos temas. Apoyándose en los grandes descubrimientos de estos compuestos químicos, el célebre astrónomo británico Fred Holt, junto a su colega, plantean en 1978 la hipótesis de que los primeros organismos con capacidad de reduplicarse no se habrían formado en nuestro planeta, sino muy probablemente en la cabeza de los cometas, que estos se fragmentaron tarde o temprano y pudieron haber llegado a la Tierra incluso incrustados en meteoros pétreos, algo así como una especie de siembra cósmica o panspermia, ¿no? Estos microorganismos se posan en los meteoritos y los meteoritos cayeron en la Tierra, entonces especulan que puede haber vida en otros planetas. Como les comentaba anteriormente, es un tema realmente extenso, muy, muy extenso, con diferentes hipótesis, con diferentes afirmaciones, de las cuales cada vez se va tomando más evidencia. La biodiversidad en la Tierra. Cuando usted escuche, lea la palabra bio, significa vida, biológico, biodiversidad. Entonces, vida. Y si yo digo biodiversidad en la Tierra, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Yo digo biodiversidad en la Tierra, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Variedad. Diversidad de vida en la Tierra, ¿no? Tenemos una gran diversidad de vida en la Tierra. Nuestro planeta, desde su origen hasta el presente, ha experimentado diversos cambios que han dado origen a una amplia variedad de especies. Algunos de estos cambios son variaciones climáticas, transformaciones de relieve y alteraciones en la actividad volcánica. Producto de estas modificaciones ocurridas en la Tierra, los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formando nuevas especies a la vez que otras iban extinguiéndose. Recordemos que especie es un grupo de organismos diferentes de cualquier otro y que son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil. Por ejemplo, nosotros los humanos somos una especie. No podemos reproducirnos o reproducirse con otra especie que no sea la misma de nosotros. Eso también sucede en los animalitos.
aunque los científicos han tratado de corromper esta cadena natural con experimentos de, ¿cuál fue la palabra? De fertilización, se puede decir, con otros animales para crear nuevas especies o a los que nosotros llamaríamos mutaciones. Múltiples procesos de adaptación debieron darse para que los organismos puedan seguir viviendo en su hábitat, es decir, el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que las especies se adapten y se reproduzcan. Otro dato importante, cada animalito puede em, tener o no la capacidad de adaptarse a cierto hábitat. Como por ejemplo, podríamos hablar de los osos polares, ¿no? Los osos polares no pudieran adaptarse al clima cálido del Ecuador. ¿Por qué? Porque su piel, su hábitat es el frío, es los hielos, son es- los los polos, ¿no? Donde está más congelado. Entonces hay ciertas especies que sí se pueden acoplar a un hábitat, mientras que otros no. Y esto hace que se adapten y se reproduzcan. Por eso es que ahora existen los animalitos en peligro de extinción. Veamos a ver qué explicaciones nos van a dar los científicos. Al observar tanta diversidad de la vida, surgen los primeros evolucionistas. Ya vino esta palabrita que les hablé al principio, ¿no? De la evolución, ¿no? Tenemos a Charles Darwin, científico muy famoso también, que eh, descubrió, se puede decir, a las tortugas gigantes en Galápagos, que es uno de los científicos Charles Darwin, Alfred Russell y James Baptiste Lamarck. Estos tres científicos intentan explicar los procesos de transformación de unas especies en otras. O sea, cómo fue este cambio de una especie a otra. Por ejemplo, uno de ellos es el sapo, ¿no? Recordemos que el sapo es un anfibio de sangre fría que nace de huevos, pero ¿dónde nace? En el agua, ¿verdad? Al principio tiene cola, tiene una cola. Entonces usted pregúntese cómo al pasar del tiempo se le quita la cola y le salen patas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que explican estos científicos, estas transformaciones que tienen ciertas especies para poder, ¿qué se podría decir? Evolucionar o la transformación que sufren estas especies. Aquí tenemos una imagen de las jirafas y cómo estos científicos dicen, eh, afirman que las jirafas fueron cambiando, evolucionando a lo que ahora son. La idea de que el mundo no es estático, sino que está en continuo cambio, fue producida por James Baptiste Lamarck en 1809. Él postuló que los caracteres adquiridos durante la vida de los individuos pasaban de la descendencia. Un ejemplo claro es la evolución del cuello de la jirafa. Las jirafas, al estirar continuamente su cuello por la forma de conseguir un alimento, llegaron a alargarlo, engendrando posteriormente descendientes con el cuello un poco más largo. Entonces, se pueden observar la imagen que este científico nos presenta al cambio de las jirafas, pues este científico menciona que las jirafas crecieron su cuello para poder, como decía, estiraban su cuello para poder alimentarse de los frutos de los altos árboles. Y gracias a este movimiento que hacían las jirafas, hicieron que su cuello se alargue. O sea, y no es una locura, se podría decir, ¿no? Porque en nuestra propia especie de los humanos tenemos esta cultura que se ponen los anillos en el cuello
para hacérselo más largo. Y es que no es una locura, ya que si es que se sacara los anillos va a tener un cuello más largo, ¿no? Pero este es provocado o estas, no, también hay, en el caso de las mujeres, ¿no? Se ponen esas fajas que se llaman reloj de arena por muchos años y hacen que su cuerpo se adapte a esa forma, a esa forma, ¿no? Entonces no es una locura lo que este científico Lamarck propone. Puede ser incluso una respuesta de que por qué la jirafa es así. ¿Por qué la jirafa es así, verdad? Entonces decimos que estiraba su cuello para coger alimentos. Y cuando ya se empezaron a reproducirse, los nuevos o las nuevas jirafas, las jirafas bebés, ya nacieron con estas condiciones. Es lo que dice el científico Lamarck. Por consiguiente, los cambios en las características morfológicas obedecían a las necesidades de los individuos. En este caso, los animales se estiraban. ¿Cuál es la evolución de las especies según Charles Darwin y Wallace? A diferencia de Lamarck, que decía de las jirafas, Charles Darwin y Wallace propusieron la selección natural como principal mecanismo de evolución. Los científicos viajaron por el mundo separadamente, estudiando diferentes especies y por las observaciones que realizaron comenzaron a intuir el proceso de la evolución. O sea que ellos eh, intuyeron que los animales fueron cambiando, que los animales fueron cambiando poco a poco. Darwin, a su paso por las Islas Galápagos en 1835, estudió a los pinzones, que son unos pajaritos, ¿no? Al observar a la gran diferencia en la forma y tamaño de los picos de estas aves, pensó que cada una de las especies tenía un ancestro diferente. Sin embargo, luego de descubrir la sorprendente graduación en los tamaños de los picos, empezó a sospechar que habían evolucionado a partir de una sola especie, de un solo ancestro. Gradualmente, comprendió el significado de la interrelación entre la variación natural, el aislamiento y el tiempo ilimitado. Darwin nos presenta cómo pudo haber sido este tipo de evolución en los pinzones. Pues según su tipo de pico, hace referencia a su alimentación. Por ejemplo, voy a ponerles el cursor. En este tipo de pico, nosotros sí sabemos qué animalitos tienen este tipo de pico. ¿Quién me puede mencionar uno? El oro. El loro, el loro, ¿verdad? Entonces sabemos que el loro no come insectos, el loro come frutas por su forma de pico. Entonces fue Charles Darwin, quien introdució esta investigación en base al pico de las aves. ¿Quién puede identificar, tal vez tenga conocimiento, yo no mucho acerca de las aves? ¿Quién me puede mencionar un ave que tenga algún modelo de pico de los dibujos que tenemos aquí? Tal vez las gallinas, ¿no? Porque las gallinas también son aves, pero ¿qué tipo de pico tienen las gallinas? Como el semillero, que dice semilla. Semillas, los dos primeros, ¿verdad? Ajá. Pero comen insectos también las gallinas. ¿Por Yo qué? creería yo, o quién da más, no mentira. Eh, Pequeños insectos, creería yo, el de las gallinas. O no sé quién, el colibrí, no entre el colibrí, ¿en cuál entraría el colibrí?
Tiene un pico demasiado extenso, ¿no? Demasiado largo. ¿Cuál sería otro tipo de ave que podamos eh, identificar por su forma de pico que de qué se alimenta? Eh, El colibrí podría ser de cactus, semillas, frutas. recordemos que también este es un boceto de Darwin hace en 1835, ¿no? Recordemos que él fue el que está introduciendo este tipo de información en la que dice que la, van evolucionando según su necesidad. ¿Cómo? Las jirafas también, ¿no? Van evolucionando según su necesidad. ¿Quién sabe que en ese entonces tal vez el ave o el ave que tiene el pico para cactus, semillas y frutas fue evolucionando, alargando su pico, ¿no? Hasta llegar hasta el que ahora podemos decir el colibrí. Como las aves no son domésticas, no son tan domesticadas, excepto hay cierto, bueno, si me preguntan a mí, no comparto que los aves que pueden volar estén en jaulas y cosas así, no, no comparto eso, ¿no? Y si hablamos del cóndor, ¿cuál creen que sea? Tiene un pico extremadamente curvo, ¿no? No, Como el no pico tan. de frutos, como el pico del loro. Insecto de bosque. Ujú. Entonces va, pero como les mencionaba anteriormente, esta es una imagen, un boceto en el que Charles Darwin nos da en 1835, ¿no? Y por la evolución van evolucionando de acuerdo a su hábitat y necesidades, de acuerdo a sus necesidades, van evolucionando de acuerdo a sus necesidades. Y esto no solo sucede en este caso que está hablando de las aves, de la forma de los picos. Recordemos también que nuestros antepasados, como fueron los Homo sapiens, fueron evolucionando de acuerdo a sus necesidades. Primero la casa, luego la vestimenta, luego la vivienda. Entonces fueron evolucionando de acuerdo a sus necesidades. Chicos, me queda menos de un minuto para luego continuar con este interesante tema. Nos volvemos a conectar.